Mi hijo de 5 años tiene un amigo imaginario que le dice cosas que va a pasar y siempre se cumplen. Al principio me pareció normal porque todos los niños tienen amigos imaginarios, ¿verdad? Mi hermana tuvo uno que se llamaba Capitán Burbuja hasta los 7 años y nadie se preocupó. Mi esposa tuvo una amiga imaginaria que se llamaba Lola y que según ella le enseñaba canciones. Es una fase del desarrollo. Y los psicólogos dicen que es señal de creatividad e inteligencia. Pero el amigo imaginario de mi hijo Mateo no se parece a ninguno de esos. Se llama el señor Gris. Mateo empezó a hablar de él cuando cumplió 4 años. Un día durante el desayuno me dijo: papá, el señor Gris dice que hoy va a llover mucho y que no lleves el auto rojo. Mi esposa y yo nos miramos y le seguimos la corriente. Ah, sí. ¿Y por qué dice eso el señor Gris? Porque dice que el auto rojo va a tener un problema. Era julio. El cielo estaba completamente despejado. No había probabilidad de lluvia en el pronóstico. Me reí y me fui al trabajo en el auto rojo como siempre. Esa tarde cayó una tormenta que no estaba en ningún pronóstico. La peor en 20 años, según las noticias. Inundó 3 calles del centro y un árbol cayó exactamente en el estacionamiento donde yo dejaba mi auto. Cuando llegué al estacionamiento, mi auto rojo tenía un árbol encima, destruido completamente. Si no me hubiera bajado 3 horas antes, estaría muerto. Llegué a casa esa noche y Mateo estaba cenando tranquilamente. Me miró y dijo: el señor Gris. El señor dice que te lo dijo mi esposa. Me miró con los ojos enormes. Yo me senté y traté de procesar lo que acababa de pasar. Un niño de 4 años me advirtió sobre una tormenta que los meteorólogos no predijeron y sobre un árbol que iba a caer exactamente en mi auto. Coincidencia. Me dije: tiene que ser. Coincidencia. La segunda vez fue un mes después. Mateo estaba jugando en la sala y de repente se quedó quieto mirando hacia la esquina vacía del cuarto. Papá, el señor Gris dice que la abuela Elena se va a caer de las escaleras mañana y que se va a lastimar la cadera. Hay que decirle que no baje las escaleras. La abuela Elena es mi madre. Tiene 71 años y vive sola. La llamé por compromiso, más que por convicción. Mamá, ten cuidado con las escaleras. Mi madre se rió. Ay, hijo, llevo 40 años bajando esas escaleras. No me voy a caer al día siguiente a las 3 de la tarde. Mi madre se cayó de las escaleras, se fracturó la cadera y estuvo 3 meses en rehabilitación cuando fui al hospital y volví a casa. Mateo me esperaba en la puerta. El señor Gris dice que la abuela va a estar bien, pero que la próxima vez me hagan caso. Esa noche mi esposa y yo tuvimos la primera conversación seria sobre el señor Gris. Ella estaba asustada, pero trataba de racionalizarlo. Los niños son perceptivos, dijo. Tal vez Mateo notó que tu mamá estaba perdiendo equilibrio y lo procesó como una predicción. Y lo del auto, quizás vio algo en la tele sobre tormentas. Le pregunté: mi esposa, ¿crees que nuestro hijo de 4 años analizó el patrón de equilibrio de su abuela y predijo una fractura de cadera? No me respondió. La tercera vez fue la que me quitó el sueño para siempre. Mateo vino a nuestra habitación a las 3 de la mañana, me tocó la cara con su manito helada y me dijo: papá, el señor Gris está aquí y quiere que te diga algo. ¿Qué quiere decirte, hijo? No, a mi papá quiere que te lo diga a ti. Dice que el bebé de mamá no va a llegar. Me senté en la cama de golpe. Mi esposa estaba dormida a mi lado. Estaba embarazada de 5 semanas. No le habíamos dicho a nadie, ni a la familia, ni a los amigos, ni al trabajo. Solo lo sabíamos ella y yo. Mateo no podía saberlo porque deliberadamente no se lo dijimos. Queríamos esperar al segundo trimestre. ¿Cómo sabes que mamá va a tener un bebé? El señor Gris me lo dijo. Dice que el bebé está enfermito y que mamá va a estar triste, pero que después va a estar bien. Desperté a mi esposa y le conté. Ella se puso pálida. Al día siguiente fue al médico y le hicieron estudios. El embarazo era ectópico. Si no lo hubieran detectado a tiempo, podría haber sido una emergencia médica grave. El doctor dijo que tuvimos mucha suerte de venir tan temprano, que a las 5 semanas normalmente nadie viene a revisar suerte. No fue suerte. Fue el señor Gris. Mi esposa perdió el embarazo, pero los doctores dijeron que detectarlo temprano probablemente le salvó la vida. Cuando volvimos del hospital, Mateo estaba dibujando en la sala. Nos miró y dijo: el señor Gris dice que no estén tristes. Dice que van a tener otro bebé el próximo año y que va a ser niña. No quise preguntarle nada más. Por primera vez en mi vida tenía miedo de mi propio hijo. No de Mateo, sino de lo que había detrás de Mateo. De quién o qué era el señor Gris y cómo sabía cosas que eran imposibles de saber. Llevamos a Mateo con una psicóloga infantil, la doctora Vargas, una mujer con 30 años de experiencia que nos recibió con una sonrisa profesional y dijo: tranquilos, los amigos imaginarios son completamente normales. Le conté las 3 predicciones: la tormenta, la caída, el embarazo. La sonrisa profesional se fue borrando con cada historia. Cuando terminé, la doctora Vargas estaba seria de una forma que no me gustó. Señor Reyes, me dijo eligiendo las palabras con cuidado, lo que me describe no es consistente con un amigo imaginario típico. Los amigos imaginarios son creaciones del niño, extensiones de su propia psicología, no generan información nueva que el niño no podría conocer. Lo del embarazo especialmente me preocupa porque no hay forma racional de que un niño de 4 años tenga acceso a esa información. Entonces, ¿qué es? No lo sé, admitió. Y esa honestidad me asustó más que cualquier diagnóstico. Quiero ver a Mateo. La sesión con Mateo duró 1 hora. La doctora Vargas lo sentó en un cuarto con juguetes y le hizo preguntas mientras mi esposa y yo observábamos desde detrás de un espejo falso. Mateo, cuéntame sobre tu amigo. El señor Gris es mi amigo. Viene a visitarme. ¿Cómo se ve? Es alto y gris. Como su nombre. No tiene cara, pero tiene voz. Su voz suena como cuando pones la mano en el vidrio de la ventana en invierno. Fría pero suave. ¿Desde cuándo viene siempre? Desde antes. ¿Desde antes de qué? Desde antes de mí. La doctora Vargas se detuvo un momento en esa respuesta. Desde antes de ti, ¿qué quieres decir? El señor Gris dice que él estaba aquí primero, que la casa es de él, que él vivía aquí antes de que nosotros llegáramos y que nosotros vivimos aquí porque él quiso nuestra casa. La compramos hace 6 años, antes de que Mateo naciera. Era una casa antigua que renovamos. Tenía más de 80 años. Nos la vendió una inmobiliaria que la compró de los herederos del dueño original, que murió ahí. Mateo continuó hablando con la naturalidad de un niño que no entiende que lo que dice es aterrador. El señor Gris me despierta a veces en la noche y me cuenta cosas. Me contó que antes, en esta casa, vivía una familia que tenía un perro que se llamaba Sol y que el señor que vivía aquí se puso triste un día y ya no se levantó de la cama. La doctora Vargas me miró a través
través del espejo. Yo sabía lo que estaba pensando porque yo estaba pensando lo mismo. El dueño anterior murió en esa casa. Era un hombre mayor que vivió solo sus últimos años después de que su familia se fue. La sesión terminó y la doctora nos pidió hablar a solas. Se sentó frente a nosotros y por primera vez en 30 años de carrera dijo algo que probablemente no está en ningún manual. No puedo explicar lo que su hijo describe. Puedo decirles que no muestra signos de ningún trastorno psicológico. No es esquizofrenia infantil. No es trastorno disociativo. Mateo es un niño completamente sano con un desarrollo emocional y cognitivo normal. Lo que me dice es consistente. Internamente, no se contradice. No inventa sobre la marcha. Cree genuinamente en lo que dice. Y la información que provee ha resultado ser verificable. Entonces, ¿qué nos sugiere la doctora? Dudó. Esto va más allá de mi campo. Pero si me preguntan mi opinión personal no profesional, les diría que hay algo en esa casa que se comunica con su hijo y que sabe cosas que no debería saber. Fuimos a casa esa noche en silencio. Mi esposa conducía porque yo no podía concentrarme. Cuando llegamos, Mateo estaba dormido en su asiento. Lo cargué hasta su cuarto y cuando lo acosté, abrió los ojos un segundo y me dijo: medio dormido, papá. El señor Gris dice que no le tengas miedo. Dice que él cuida a esta familia, pero dice que hay algo debajo de la casa que necesitas encontrar antes del invierno. Dice que si no lo encuentras antes del primer frío, alguien de esta casa se va a dormir y no va a despertar. Cerré la puerta de su cuarto con las manos temblando. Mi esposa me esperaba en el pasillo con los brazos cruzados. Me miró y dijo: ¿lo escuchaste, verdad? Sí. ¿Qué hacemos? No lo sé. Pero mañana voy a revisar debajo de la casa. Nuestra casa tiene un sótano al que nunca bajamos, porque cuando la compramos, el inspector dijo que era estructuralmente inestable y que lo mejor era sellarlo. La entrada al sótano estaba en el jardín trasero cubierta con una plancha de concreto que pusimos el primer año. Hoy es 21 de octubre. El primer frío llega en 3 semanas según el pronóstico. El señor Gris dijo antes del primer frío a la mañana siguiente. Me levanté a las 6, agarré una pala y fui al jardín. Mateo me miraba desde la ventana de su cuarto en el segundo piso, con su pijama de dinosaurios y la mano pegada al vidrio al lado de él. En la ventana, la cortina se movió como si alguien más estuviera mirando, pero Mateo estaba solo en su cuarto. Empecé a cavar alrededor de la plancha de concreto. Necesitaba llegar al sótano sellado, y según el señor Gris, lo que fuera que estaba ahí abajo, necesitaba encontrarlo antes de que llegara el frío, o alguien en mi familia no iba a despertar para ver la historia completa. Entra al enlace en mi bio.